Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente el pastor Vladimiro Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles. Y este jueves 4 de mayo del año 2023, entramos al quinto mes del año, O sea, ya prácticamente a un mes de que lleguemos a la mitad. Y vale la pena que nos preguntemos cómo hemos aprovechado el tiempo. Vale la pena que nos preguntemos, que nos hagamos un examen a nosotros mismos. ¿Qué provecho hemos sacado? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo, nuestros talentos en estos 5 meses o 4 meses que han pasado del año 2023? Siempre diciendo que a veces decimos el tiempo se va rápido, el año se va rápido. No, somos nosotros los que con el estrés en que vivimos sentimos que el tiempo se va rápido, pero los días no pasan de 24 horas, las horas de 60 minutos, los minutos de 60 segundos, así de que cada 24 horas la Tierra gira alrededor del Sol, así que el tiempo es el mismo, amén. Pero en esta hora estamos aquí recordando también lo que dice la Biblia, que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Amén. Y en esta ocasión, de nuevo, como decimos, estamos aquí, pues ya hace unas 2 semanas terminamos el estudio de los Salmos, que nos llevó 3 años y que, como hemos estado anunciando, estamos trabajando aceleradamente con la editorial para tenerlo listo para finales de mayo, principios de junio. Se va a llamar Comentario al libro de los Salmos, una explicación para la vida diaria. Amén. Así de que por eso estamos bastante apresurados. Pero ahora estamos hablando de temas variados. Esta ocasión vamos a hablar del arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Un saludo a nuestros hermanos de Comunidad Cristiana, algunos trabajando, otros quizá en su casa, otros manejando, pero que están pendientes de nuestras transmisiones, como también nuestros seguidores en línea. Un saludo a mis paisanos en Impala, Chiquimula, Guatemala, donde yo sé que más de alguien siempre está esperando esta transmisión. Hoy estamos aquí con 2 computadoras, sino porque, y la tablet, 3 prácticamente. En ocasiones esta grandecita se nos cansa de tanta información que le metemos y a veces, pues últimamente, cuando más la necesitamos, pues ya quiere su chequeadita y estamos en eso con los técnicos, amén. Pero aquí estamos, así que el arrepentimiento desde la perspectiva bíblica, amén. Antes que nada, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí estamos para servirte y ahí quedan las predicaciones, las transmisiones, para que se puedan ver ahí siempre. Así de que no hay excusa. Muy bien. El arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, y vamos a leer el verso 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que estamos predicando, que esta porción, este versículo que leímos, Padre Santo, en este momento, Señor, sea de gran bendición para todos aquellos que nos están viendo, que nos van a estar viendo, Señor, ya sea durante el día, durante el resto del día, de las semanas, pero que esta palabra impacte en sus corazones. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, es una de las palabras más importantes en la Biblia y que tiene que ver con cambio de opinión o pensar diferente. De hecho, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad, cambiar de mentalidad, pensar diferente.
Entonces, es un cambio de dirección, o redirección, o redireccionarnos para el futuro, pensar, aleluya, como dije, redireccionarnos hacia el futuro. El arrepentimiento viene también del hebreo shut, cuyo significado es volver a hacer lo correcto. El arrepentimiento no es opcional, y eso es bien importante que lo tengamos en mente, que no es opcional. Es un mandato de Dios, pero tampoco lo obliga a las personas al arrepentimiento. Dios no obliga, Él llama arrepentimiento, Él llama arrepentidos y convertidos a hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero no obliga a nadie. Amén. Somos nosotros los que tenemos que decidir, porque para eso Dios nos dio la capacidad de decidir, la capacidad de ver el bien y el mal. Amén. No somos como los robots. Amén. Dios hasta en eso nos premió, porque nos dio libre albedrío o libre elección, como se dice también. Amén. Entonces, veamos a la luz de la Biblia lo que Dios enseña sobre el arrepentimiento. Y vamos a ver, este sermón se divide en 4 puntos. Primero, desde la perspectiva de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles. Segundo, los pasos del arrepentimiento. Y tercero, el pecado debe de ser abandonado una vez que la persona se arrepiente. Y 4, el pecador debe volverse a Dios. Amén. Veamos desde el punto número 1, desde la perspectiva de Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles. En Mateo capítulo 3, verso 1 al 2, leemos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mandato de Juan no era, repito, opcional. No estaba diciendo los invito a que se arrepientan, sino el mandato era arrepentidos. Por unos 4 siglos, desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, no había palabra de Dios, escaseaba. Y dice: y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Repito que desde Malaquías hasta Juan el Bautista no hubo palabra, no había profecía. El mundo vivía en incertidumbre, una sequedad espiritual. Y entonces obvio que cuando alguien aparecía por ahí con buenas nuevas o predicando algo, la gente acudía porque había hambre y sed de la palabra, no como hoy que abunda tanta palabra, que vemos iglesias prácticamente aquí en Los Ángeles. Hemos visto iglesias, se ven iglesias hasta 4 o 5 iglesias en una misma cuadra, o a veces en un mismo edificio, o a veces en un mismo edificio hay 2 y 3 iglesias a diferente hora. Abunda la palabra y la gente lamentablemente poco la aprovecha. Pero en los tiempos de Juan el Bautista, la gente corría de un lugar a otro queriendo escuchar palabra. Amén. Entonces, así que no había palabra del Señor. Y cuando Juan apareció en el Jordán, fue una novedad. Y venían las multitudes para ser bautizados. Y la exhortación de Juan, dije, era arrepentido. No era una invitación, sino era un mandato. El mandato de Jesús también, en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, después del encarcelamiento de Juan, porque por predicar la palabra, por ser directo con la palabra, por señalar el pecado, fue a la prisión y terminó muriendo decapitado. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentidos y creed en el evangelio.
Jesús, a quienes también le hablaban de ciertos Galileos. Dice en Lucas capítulo 13, verso 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos, dijo Cristo, pereceréis igualmente. Y luego vemos también el principal mensaje de los apóstoles. En Marcos capítulo 6 y verso 12 leemos: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los enfermos serán sanados. Será el respaldo de Dios a la palabra. Como hoy también día, Dios sigue respaldando su palabra. Amén. Dios sigue respaldando su palabra. Como digo, lamentablemente, no todos quieren escuchar esa palabra, pero Dios sigue llamando al arrepentimiento. ¿Y qué decir del mandato de Pedro? Pedro dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que la presencia de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios se deje sentir, para que Dios escuche nuestras oraciones. Necesitamos un genuino y un verdadero arrepentimiento, no solamente de palabra, un arrepentimiento genuino, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Por eso dije metanoía, esa es la palabra griega donde viene la palabra arrepentimiento, y shu también donde viene arrepentimiento, que todo aplica a un cambio de dirección, a un cambio de mentalidad. Es el mensaje principal de Dios en todo tiempo, que nos arrepentamos de nuestros pecados para tener paz con Dios y con nuestros semejantes. Y ante todo tener la seguridad de la vida eterna, que si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Aleluya. Esa es la seguridad de los cristianos, nosotros los creyentes. Por eso usted ve que cualquier creyente evangélico que usted se encuentre anda gozoso, contento, y le va a hablar de la salvación, cosa que en la iglesia, con todo respeto, tradicional, ¿verdad? No siempre se enseña eso. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe y no por obras. A veces se nos enseña que haciendo esto, que haciendo el otro, que haciendo caridades, que haciendo el bien, para que sean borrados nuestros pecados, para ganar el favor de Dios, la misericordia de Dios. No ese es el mensaje del Evangelio. Tampoco estoy diciendo que no hay que hacer obras. Claro que sí. Si antes las hacíamos cuando no éramos creyentes convertidos, ahora con mayor razón, pero no para alcanzar salvación, sino como producto de que ya somos salvos, y por gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De gracia recibiste la salvación, de gracia tenemos que darla. Amén. Aleluya. Porque no hay nada que se pueda hacer, porque Cristo ya hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Ya Cristo hizo la obra completa. No hay nada más que ponerle ni agregarle a la salvación. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Y ahora ya como creyentes convertidos vamos a hacer el bien, vamos a servir a otros. Nuestra misión es servir, ayudar. Amén. Pero, repito, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si la salvación fuera por obras, entraría entonces aquella cosa: por mí es que fulano está bien, porque yo ayudé a este, porque yo ayudé al otro. Siempre el egoísmo, la actitud humana. Y Dios quiere evitar todo eso. Dios quiere que nosotros nos despojemos de nosotros mismos y que le demos toda la honra y la gloria a Él. Amén. Los pasos del arrepentimiento es el punto número 2. El saber conocer el pecado.
La palabra arrepentimiento viene del griego metanoía, pero tiene 3 pasos que hay que dar. Me voy a adelantar. Primero dice reconocer nuestro pecado. Segundo, confesar nuestro pecado. Y tercero, apartarnos del pecado. El saber reconocer el pecado, el saber reconocer nuestros pecados como hizo David en Salmo 51, 3, 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aleluya. Para que sea reconocido justo y tenido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El hijo pródigo dice, y volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros, metanoía, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Repito, cambio de mentalidad, cambio de dirección, reconocer el pecado. Amén. Y de ahí el dicho que siempre se dice que de los arrepentidos se sirve Dios. Entonces el primer paso, ya dijimos, es reconocer nuestro pecado. El segundo es sentir dolor por el pecado. Dolor porque hemos ofendido a Dios. El Salmo 51, verso 17, David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Aleluya. Entonces, así que el ofender a Dios debe ser motivo de tristeza, pesar, vergüenza o preocupación. Sentir dolor por el pecado. Pero hay gente que peca y le da igual. Tienen la conciencia totalmente cauterizada. ¿Y cómo comienza eso? Porque se comienza de poquito en poquito, y eso va creciendo, hasta el grado que llega un momento en que la conciencia está tan dura. La palabra es cauterizar la conciencia. Ya no siente nada. ¿Ok? Y eso es peligroso. Por eso cada vez que siempre es bueno estar en comunión con Dios, cada vez que nos levantamos, despertamos, ahí aún en la cama, decir, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por haberme guardado durante este día, gracias porque nos cuidaste, gracias, Señor, por mi salvación, por mi salud, gracias por mi familia. Es lo que yo hago también en lo personal todas las mañanas. Pues gracias a Dios por haber amanecido un día con vida, porque mientras otros ya no tuvieron esa dicha. Gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, por mi familia, por mis hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, sobrinas. Siempre estar dando gracias a Dios. Estamos en comunión con Él. Aleluya. Entonces, así que cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, le estamos cerrando todas las puertas a Satanás, al que tienta nuestras vidas. Entonces, dije que el ofender a Dios debe ser motivo de tristeza, pesar o vergüenza o preocupación. Otro ejemplo es el carcelero de Filipos. En Hechos 16, 30 al 31, muy conocido este pasaje, dice, cuando un terremoto abrió la puerta de la cárcel donde estaban presos Pablo y Silas, al igual que el resto de prisioneros. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero de Filipos. Él era encargado de la prisión. Y a medianoche Pablo y Silas, a ellos no les preocupaba estar presos, no les preocupaba que otro día, quién sabe qué iban a hacer con ellos, a lo mejor los iban hasta matar. A él no les preocupaba. Ellos estaban haciendo servicio a la medianoche. Dice que los presos les oían. O sea que en vez de estar preocupados, había un servicio, había un culto en la prisión. Y de repente a la medianoche un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron. Y obviamente el carcelero tenía temor porque él era responsable si los presos se fugaban.
Él sabía lo que le esperaba. Y por eso le dijo a Pablo y Silas, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero él no estaba hablando de salvación espiritual. Él estaba hablando de salvación terrenal, de no ir a la cárcel, de que no lo mataran. Porque eso era lo que era más seguro que podía pasar. Y Pedro le dijo, arrepentíos, ¿okay? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que al confesar nuestros pecados, el salmista decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, ¿qué fue lo que pasó al confesar delante de Dios? Y él dice que perdonó su pecado. El escritor de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Juan, en primera carta de Juan 1:9 leemos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará. Amén. Se aparta. O sea, prácticamente lo mismo que está diciendo Salomón en Proverbios 28:13. Ahora, ¿qué pasa cuando se oculta el pecado? El ocultarlo trae serias consecuencias. Citaremos dos casos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, pero hay muchos más. Adán. Dice que Adán ocultó su pecado. Ocultó su pecado. Se negaba. Después que ofendieron a Dios, huyeron de la presencia del Señor. Y ahora Dios tiene que ser el que los llama. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Antes dice la palabra que ellos estaban desnudos en lo que se conoce como la edad de la inocencia. De la inocencia. Estaban desnudos. Pero ahora sintieron vergüenza porque se vieron su desnudez. Y fueron y se cubrieron con hojas y toda la cosa, que como dio la palabra, y huyeron. Y cuando Dios, ¿dónde estás, Adán? Porque Dios sigue llamando. Tuve miedo y me escondí. ¿Pero por qué? Durante todo el tiempo, todos los siglos quizás que habían pasado ahí juntos, y antes él también solo, pero ahora sintió pena, vergüenza. ¿Okay? Entonces, esas son las consecuencias. El pecado trae vergüenza. Pero Dios está llamando en esta mañana arrepentimiento. En Hechos 51, 1-10, dice que el caso de Ananías y Zafira, que le mintieron a Pedro porque habían vendido una heredad, una propiedad. No estaban obligados a traer todo el dinero de la propiedad. Lo que hubieran podido hacer, hubieran traído el diezmo de la venta a la obra del Señor. El problema es que, como vieron que era mucho lo que tenían que dar, más Ananías, se confabularon con la mujer, con Zafira, y le vamos a decir a Pedro que vendimos en menos la propiedad. Y eso pasa con hermanos también en las congregaciones, que a veces le hacen deducciones a Dios y no dan lo que les corresponde dar, lo que deben de dar, no por mandato, sino por gratitud. Y nunca pasan, siempre están limitados, siempre están en apuros económicamente, a veces no encuentran ni la puerta porque no están siendo honestos con Dios. Pero aquel que es honesto con Dios y sabe que todo lo que tenemos lo recibimos de Él, que nada tenemos por nuestros medios, porque nada tenemos nosotros, todo lo que tenemos. Si Dios quiere, uno de estos días amanecemos enfermos, no vamos a trabajar. ¿Y qué pasó? No recibimos salario ese día. Dios es el que nos da la salud.
Dios es el que abre las puertas. Dios es el que pone en el corazón del jefe personal, del gerente, del manager, aún de la señora, esa ama de casa, para que las hermanas vayan a trabajar, a hacer limpieza, a cuidar a sus niños. Quizás habiendo otras personas más capacitadas, pero Dios pone en el corazón que esa oportunidad, que ese empleo sea para un hijo de Dios. Y ahora ya cuando tenemos nuestro trabajo, se nos olvida que la obra del Señor también necesita para poder continuar predicando el Evangelio. Y muchos, como dije, no son honestos con Dios. No son honestos con Dios. No le dan a Dios lo que deben de darle. Y por eso es que siempre andan pues ahí en apuros, porque lo que no se le da a Dios, como alguien dijo, se le va a dar a Satanás. Y yo lo he visto y yo lo puedo decir que he visto, aún por la iglesia nuestra ha pasado gente duros para darle al Señor. Pero después con los años los he visto en las cárceles pagando fianzas a abogados o sacando hijos de la cárcel. Lo que no le dieron a Dios, pues obviamente se lo tienen que dar al gobierno o a quien sea. Pero qué bonito cuando le damos a Dios, tenemos paz en nuestro corazón. Pero ese caso pasaba con Ananías y Zafira. Ellos vieron que era mucho lo que tenían que dar. Era mucho. Y entonces le mintieron a Pedro. Dije, no tenían que dar todo el dinero. Lo más que tenían que dar el diezmo y una ofrenda, así mucho. Pero ellos le mintieron. ¿Y qué pasó? Que murieron. Cuando entró Ananías, ya el Espíritu Santo le había dicho a Pedro. Y Pedro dice, ¿bendice sentando la propiedad? Sí. Mintió y ahí cayó muerto. Al rato viene la mujer y le vuelve a decir Pedro, hey, Zafira, vendieron en tanto la propiedad. Ella no sabía lo que había pasado con su marido. Sí, porque ya estaban confabulados. Y ahí mismo cayó muerto. A los pies de tu marido, le dijo, caes tú también. Eso. Pero no era por el dinero. Dios podía suplir la necesidad de otra manera. Era por mentirle a Dios. Por mentir. Segundo, dije, el pecado debe ser abandonado. Lo que dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Deje el impío, una vez más, no es una invitación, es un mandato. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, dice que Él borra todos nuestros pecados y los lanza a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien adoramos. Es el Dios a quien alabamos. Y es el Dios a quien te predicamos en este momento, tú que estás escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres. Que esta palabra toque tu corazón, toque tu vida. Otro caso típico también es el caso del hijo pródigo. Ya lo mencioné. Y levantándose vino a su padre. Porque él allá, acuérdese que el hijo pródigo había salido de su casa con dinero. El papá no le quería la herencia porque sabía que no iba a ser buen uso de la herencia. Ahora que tenía dinero, le sobraban amigos, le sobraban de todo. A medida que se fue acabando su dinero, se fue quedando solo, sin amigos, y por último termina cuidando cerdos en una provincia lejana y deseando comer lo que comían los cerdos. ¿Hasta dónde llegó el hijo pródigo? Un judío. El cerdo es un animal inmundo para los judíos. Sin embargo, ¿hasta dónde llegó? Cuidar cerdos. Por allá en aquella provincia lejana, un día, como una lucecita en su conciencia, le alumbró. Dijo, tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. Pero no se quedó solamente así, sino que dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Le diré, Padre, perdóname, tómame,
Ya no no me llames tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Prefería ser un jornalero, pero estar en la casa del Padre. ¿Sí? Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Pero el padre no estaba enojado ni quería acabar con él. Porque el padre todas las tardes salía a ver a qué hora venía su hijo. Y el padre fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó lo sucio que venía. Lo harapiento que venía. Había salido como un príncipe, pero ahora venía en la peor miseria. Pero el padre lo recibió, lo abrazó. Aleluya. Y no solamente eso, sino que hizo fiesta. Le puso un vestido nuevo. Le puso anillo en su dedo y lo hizo príncipe otra vez. Es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Es lo que Dios quiere hacer contigo, tú que te has apartado de Dios, tú que has hecho lo malo delante de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes, recobrarte tu dignidad. Esa dignidad que el diablo te ha robado. Pero Dios quiere recobrártela y hacerte tu hijo nuevamente. Aleluya. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. ¿Sí? Hablando de las tesalonicenses, que antes eran idólatras, pero ahora se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Hazlo en este momento. Aleluya. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es único. Él es el gran yo soy. No que tener las imágenes es como la imagen de una persona, de un amigo. Sí, pero, por ejemplo, yo tengo la foto de mi papá, de mi mamá, de mi hijo que está con el Señor. Yo no los adoro, no me arrodillo delante de ellos. ¿Ah? No me persigno delante de ellos. O sea que es una diferencia entre, no se puede comparar en una foto de alguien como honrar a un ídolo, una persona que quizás en algún tiempo hizo cosas buenas. Y que Dios quizás hizo cosas buenas, lo tiene en un lugar especial. Amén. Pero eso que nosotros, dice Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tampoco es la Virgen, con todo respeto, no es la Virgen. La misma Virgen dijo, hagan lo que Él les dice, hagan lo que Él les dice. Y yo siempre digo que es una de las preguntas que le voy a hacer a Dios o a la misma Virgen cuando yo llegue al cielo, porque yo le voy a hacer preguntas. ¿Qué sentías tú cuando allá en la tierra te veneraban, te hacían tantas cosas? Okay. Y yo estoy seguro que me va a decir que nunca estuvo de acuerdo. Porque ella dijo, hagan lo que les dice. El Espíritu de Dios, aleluya, te está hablando en este momento. Ella misma, cuando el ángel Gabriel le anunció que estaba embarazada del Espíritu Santo, había sido concebida, ella dijo, engrandece mi alma al Señor. Y en la cultura hebrea el Señor era una persona, y hasta la fecha una persona que está por encima de nosotros. El Señor. Se está refiriendo al que ya tenía en su vientre, que era Dios mismo. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando dicen Dios mi Salvador es porque ella misma se considera pecadora. Yo sé que para muchos es una ofensa decir esto, pero es la verdad. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿De qué era su Salvador? Pues obviamente de sus pecados, de la condenación, a lo que también ella estaba expuesta como cualquiera de nosotros. Amén. Que ocupa un lugar en el cielo especial, claro que sí, eso no hay duda. Amén. Pero el único, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Muy bien, el tercer punto, o el cuarto punto, dice volverse a Dios. Lo que dice Pedro a los nuevos creyentes, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así dice Pedro, su primera carta 2, capítulo 2, verso 25. Isaías dice, deje, ya lo mencioné, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. O sea, el perdón de Dios no es limitado. Él es amplio. Todo lo que necesita es un genuino arrepentimiento. Que reconozcamos nuestro pecado, que confesemos nuestro pecado ante Él y que nos apartemos del pecado. En conclusión, en principio se dijo que el arrepentimiento viene del griego metanoía, cuyo significado es cambio de mente. Y otra definición de arrepentimiento es una comprensión legítima de los errores cometidos y del hebreo shu, que significa volver a hacer lo correcto. Eso es. Eso tampoco significa en que no se vuelva a repetir, ya sea voluntaria o involuntariamente. Por tanto, desde el punto de vista de relación hombre y Dios, todo se resume en volverse a Dios. Eso es arrepentimiento, volverse a Dios. Ya lo dije al principio, cambio de dirección, cambio de mentalidad. De lo contrario, no hay un legítimo arrepentimiento. Siempre ponemos el ejemplo de Judas. Judas reconoció que había vendido a su maestro. He vendido sangre inocente. Y fue y confesó su pecado, pero no confesó donde debía confesarlo. Si Judas hubiera ido con Pedro, con Juan, con Mateo, con cualquiera de los apóstoles, porque con Jesús ya no podía ir, Jesús estaba arrestado. ¿Sí? Pero él fue y confesó con los sacerdotes. Y ellos le dijeron, ¿qué nos importa? Y nosotros ya te dimos tus 30 monedas de plata, ya te lo pagamos. Veréislo tú, es cosa tuya. Y ahí fue donde el diablo tomó su mente y fue y se ahorcó. Eso dice la Biblia. Entonces, sí, hay que confesar el pecado donde se debe confesar. Y luego apartarse del pecado. 3 puntos claves para un genuino arrepentimiento. Así que todo comienza con reconocer el pecado, sentir dolor por el mismo, confesarlo y no ocultarlo, pero más que todo abandonarlo y volverse a Dios. Este ha sido el tema de esta mañana, de este jueves 4 de mayo, el arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. El arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Así que si tú en este momento, esta palabra ha tocado tu corazón y tu vida, y sabes muy bien, porque tú sabes que la palabra es la palabra, te se está diciendo lo correcto. Dios te está llamando a arrepentimiento. Aunque estés en una iglesia, aunque hagas cosas buenas, pero si no has tenido un cambio genuino, un arrepentimiento verdadero, aún en las iglesias, congregaciones, hemos visto gente que, como hemos dicho, captan la atención de muchos. Saltan, danzan, gritan, cantan, enseñan, predican. Pero una cosita así que no les parezca, reaccionan peor que la gente de afuera. ¿Por qué? Porque no están convertidos. Han entrado al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en sus vidas. ¿Okay? Una cosita que no les parezca, reaccionan peor que la gente de afuera y echan a perder toda una trayectoria. Entonces, necesitas arrepentirte. Necesitas convertirte de verdad al Dios verdadero. Aleluya. Cuando estamos en Cristo, estamos muertos a la carne. Amén. Muertos a la carne. Aleluya. Muy bien. Así que en este momento, si quieres decir estas palabras conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. He hecho lo malo delante de ti. Recíbeme como a tu Hijo. Y si lo dices de todo corazón, en este momento tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma.
nunca. Arrepiéntete, regresa como el hijo pródigo. Amén. Y vamos a estar orando por los enfermos también, por los presos en las cárceles, por las autoridades. Así que vamos a empezar orando para luego mencionar a las personas, agradecer a las personas que se han conectado. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por todas aquellas personas que la han escuchado. Y aquel que está siendo tocado, Señor, en este momento, toca su corazón, quebranta su vida. Y Señor, recíbelo en tus senos, esa oración ha sido sincera y genuina. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdalo. Provéele una iglesia, una congregación cristiana donde pueda crecer, desarrollarse. También aquel que está reconciliando, que ha regresado. Gracias, Padre. Aquellos que están enfermos, Señor, hay palabra para tu vida. Dice que por la llaga de Jesús todos somos curados. Así que en el nombre de Jesús declaramos sanidad para ti. Oramos también por los presos en las cárceles, para que Dios ahí los guarde y que realmente si han cometido un delito, pues no pueden, tienen que cumplir lo que la ley dice, pero que sean libres espiritualmente. Y que si algún día salen de ahí, que salgan ya para hacer el bien, y aun que lo hagan, aún dentro de la misma cárcel, Señor. Oramos por las autoridades, como por los presidentes, por el presidente de Estados Unidos, independiente, Señor, de la ideología que profese. Oramos por él, porque eso nos manda tu palabra. Por los presidentes de nuestros países, diferentes países, por las próximas elecciones en Guatemala, Señor, para que seas tú el que intervengas y digas, Señor, quién es la persona más indicada para gobernar el país. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos hecho esta oración en este momento. Tenemos aquí a algunas personas. Primeramente vamos a ver aquí, aquí tengo mi secretaria, pero aquí tenemos Olga Monroy, claro que detrás de la cámara. Dolores Alfonso, siempre está pendiente. Sergio Menéndez Solís, Dios te bendiga, Sergio. Elvira Salgado, Dios le bendiga, que está pendiente. Ahí estamos, el camino es el mismo para llegar a la iglesia. Mónica Alvarado, Dios le bendiga, una alumna estudiante que tuvimos en algún tiempo allá en San Pedro, California. Y aquí tenemos también a Kevin Recinos, hermana May Rizzo, hermana Marisela. Dios le bendiga, que está pendiente con nosotros, ella es líder de la iglesia. Miriam Álvarez, Hugo López, Cruz Garay, Dios le bendiga, hermana Cruz, hermana, gracias, hermana Garay, amén. Hermano Mar Cruz, gracias por estar pendiente con nosotros, siempre está pendiente. Y por último, hermano Carlos Brand, qué privilegio, hermano Carlos Brand. Le extrañamos mucho, ok. Y ya sabe dónde les seguimos esperando, amén. Aleluya. Así que eso ha sido todo por hoy. Repito, www.iglesiacomunidadcristiana.org o en YouTube, Iglesia Comunidad Cristiana, Vladimiro Monroy. Y si tú aceptaste a Cristo en este momento, busca una iglesia donde te puedan ayudar a crecer. Si no sabes cómo hacerlo, déjanoslo saber. Y con gusto te estaremos guiando, recomendando alguna denominación donde tú puedas crecer, donde puedas desarrollarte espiritualmente. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro. Allá estamos para servirte. Estamos en la calle 21 igual, amén. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen de distintas congregaciones, en ministerios. Tenemos presencial y en línea, tenemos estudiantes en varios estados, Massachusetts, New Jersey, Baltimore
y también en Guatemala y aquí también presencialmente. Así que por hoy, Dios les bendiga. Nuestra próxima transmisión es el domingo desde el templo a eso del mediodía. Así que bendiciones. Una vez más, el pastor Vladimiro Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia de Los Ángeles. Reciban un saludo de mi esposa, hermana Olga, que siempre está tras la cámara. Dios les bendiga y hasta la próxima.